English 4, 11th grade. Topic, Classical Literature. Hello students, welcome to a new English class. My name is Mirna Zelaya and I am a teacher at Montava Bilingual School in Tocoa, Colón. It's a pleasure to be here with you today in this time of crisis. I hope you're taking care of yourself. Today, we are going to talk about an interesting topic, so please pay attention. What is classical literature? The term classical is used for literary of any language in a notable period for the excellent quality of its writer's work. It is also a term used to note that something is pure, genuine, and worth remembering. While other literary efforts come and go, some literature, because of its high quality, gets preserved over time. El término clásico se utiliza para la literatura de cualquier idioma en un periodo notable por la excelente calidad de las obras de sus escritores. También es un término que se utiliza para señalar que algo es puro, genuino y que vale la pena recordar. Mientras que otros esfuerzos literarios van y vienen, parte de la literatura, debido a su alta calidad, se conserva con el tiempo. Again, classical literature refers to the great masterpieces of Greek, Roman, and other ancient civilizations. The works of Homer, Ovid, and Sophocles are all examples of classical literature. The term isn't just limited to novels. It can also include epic, lyric, tragedy, comedy, pastoral, and other forms of writing. La literatura clásica se refiere a las grandes obras maestras de las civilizaciones griegas, romanas y otras antiguas. Las obras de Homero, Ovidio y Sófocles son todos ejemplos de la literatura clásica. El término no se limita solo a las novelas. También se puede incluir escritura épica, lírica, tragedia, comedia, pastoral y otras formas de escritura. The term usually spelled classical is also used for the literature of any language in a period notable for the excellence and enduring quality of its writer's work. El término generalmente escrito como clásico también se usa para la literatura de cualquier idioma en un periodo notable por la excelencia y la calidad perdurable de las obras de sus escritores. The ancient world did not practice the kind of literary realist novel that has been so important in Western culture since the 18th century. The earliest work of prose fiction was Xenophon's Education of Cyrus, but its historical mode did not attract other writers. El mundo antiguo no practicaba el tipo de novela realista literaria que ha sido tan importante en la cultura occidental desde los siglos XVIII. La primera obra de ficción en prosa, como hemos visto, fue la Educación de Circo de Jenofonte, pero su modo histórico no trajo a otros escritores. The classical period was home to the great works of ancient Greece and Rome. You'll sometimes see the words Greco-Roman or antiquity used to refer to his millennial old period. El período clásico fue el hogar de las grandes obras de la antigua Grecia y Roma. A veces verá las palabras greco-romana o antigüedad que se usan para referirse a este período milenario. The concept of world literature reappears over and over again throughout Goethe's literary production. The first time is in 1827 during a conversation with Eckermann. El concepto de la literatura mundial reaparece una y otra vez a lo largo de toda la producción literaria de Goethe. La primera vez es en el año 1827 durante una conversación mantenida con Eckermann. The classical period was a golden age for literature and the arts. Take it from Schub,
The big writers from this period include all those Greeks and Roman guys who wrote epics like Homer of the Iliad and the Odyssey fame, and the Roman poet Virgil who wrote the Aeneid. El período clásico fue una edad de oro para la literatura y las artes. Tómelo de Schum. Los grandes escritores de este período incluirán a todos aquellos tipos griegos y romanos famosos que escribieron epopeyas, tales como Homero de la Ilíada y la famosa Odisea. El poeta romano Virgilio que escribió la Eneida. The Greek philosophers Plato, Socrates, and Aristotle called this period home, as did Greek dramatists like Euripides and Aristophanes. As for poets, Horace and Ovid were two of the most influential. Los filósofos griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles, llamaron un hogar a este periodo de tiempo, al igual que los dramaturgos griegos como Eurípides y Aristófanes. En cuanto a los poetas, Horacio y Ovidio fueron dos de sus más influyentes. The importance of classical literature. Classical literature is important because it opens up a perspective to different worlds and historical perspectives. Reading classical literature teaches us life lessons through human history. These books are like a mirror through which we can see the lives of others. We can make ourselves better by comparing their good deed and their bad points. La importancia de la literatura clásica. Bueno, en esta literatura clásica es importante porque abre una perspectiva diferente, mundos y a perspectivas históricas. La lectura de la literatura clásica nos enseña lecciones de vida que a través de la historia de la humanidad. Estos libros son como un ejemplo a través de los cuales podemos ver la vida de los demás. Podemos mejorar comparando sus buenas acciones y sus malos puntos. Now, some of the greatest writers of all times. Dante, his most famous and acclaimed poem is the long narrative, The Divine Comedy. Ahora, algunos de los escritores más importantes de todos los tiempos. Tenemos a Dante y su famoso poema y aclamado es la larga narración llamada La Divina Comedia. Miguel Cervantes, the most important writer in the history of the modern novel and, indeed, one of the most important in the history of literature. His novel was Don Quixote. Miguel de Cervantes Saavedra es el escritor más importante de la historia de la novela moderna y de hecho uno de los más importantes de historia de la literatura. Su novela fue Don Quijote. Jane Austen, the greatest English novelist and one of the most famous English women who ever lived. Jane Austen es la mejor novelista inglesa y una de las mujeres inglesas más famosas que haya existido. Charles Dickens, the author of such classics as Oliver Twist, David Copperfield, Great Expectations, A Tale of Two Cities, Bleak House, and many others. Charles Dickens es el autor de clásicos como Oliver Twist, David Copperfield, Grandes Esperanzas, La historia de las dos ciudades, La casa desolada y muchos otros. Jules Verne, his futuristic adventures, novels such as 20,000 Leagues Under the Sea and The Mysterious Island, From the Earth to the Moon, Journey to the Center of the Earth, and the most famous, Around the World in 80 Days. Tenemos a Jules Verne, que sus novelas de aventura futuristas como 20,000 leguas de viaje submarino y La isla misteriosa, De la Tierra a la Luna, Viaje al centro de la Tierra y la más famosa, La vuelta al mundo en 80 días. Gabriel García Márquez, his famous novel
100 Years of Solitude. Tenemos a Gabriel García Márquez y una de sus novelas más famosas, 100 años de soledad. William Shakespeare. He is accredited with writing nearly 40 plays, more than 150 sonnets, and several poems such as Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, etc. William Shakespeare se le atribuye haber escrito cerca de 40 obras de teatro, más de 150 sonetos y varios poemas como Romeo y Julieta, Hamlet, Othello, etc. Geoffrey Chaucer. He is the father of English literature. His most famous poem is the Canterbury Tales. Geoffrey Chaucer es el padre de la literatura inglesa y su poema más famoso es el cuento de Canterbury. Now we have some homework for you. Question number 1. What is classical literature? Number 2. Name important philosophers that influenced in classical literature. Number 3. What is the importance of classical literature? Number 4. Investigate 5 different influential writers of all times and name their work. Ahora tenemos una tarea para ti. Pregunta número 1. ¿Qué es la literatura clásica? Número 2. Menciona los filósofos importantes que influyeron en la literatura clásica. Número 3. ¿Cuál es la importancia de la literatura clásica? Número 4. Investiga 5 escritores influyentes de todos los tiempos y menciona sus trabajos famosos. Well, that's it for today. Eso es todo por hoy. And don't forget, we want you studying. See you soon. Nos vemos pronto.